Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno saber que estamos una vez más aquí conectados hoy con esas nuevas disposiciones que las autoridades de nuestro departamento han establecido para estos días de fiestas. Sin embargo, nada nos impide estar reunidos para adorar y para exaltar el nombre de nuestro Dios. Hemos llegado a nuestra última semana del año 2020. Parecía que no íbamos a llegar, pero finalmente ya estamos en ella. Damos gracias al Señor por todas las cosas buenas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Dios nos ha guardado, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha fortalecido. Algunos de pronto enfermaron, pero el Señor los ha sanado. A otros el Señor le plació recogerlos para llevarlos a su reino. Pero por todo nosotros debemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Y el día de hoy, pues yo quiero, además de compartir una palabra, ya que dentro de poco nos estaremos conectando con nuestro pastor en el culto. No quiero hacer aquí un culto como tal, sino quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes, pensando en que siempre hay ese deseo en el corazón de tener una última palabra que direccione nuestras vidas y que nos ayude a poder cerrar el año, este año 2020, un año que ha sido un año diferente, un año de desafíos, pero un año en el cual el Señor nos ha sostenido. Por eso debemos glorificar y exaltar su bendito nombre. Así que gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy habíamos dicho que en este horario tendríamos una palabra para compartir. Ayúdame a pasar la voz para que todos podamos estar aquí conectados y que podamos recibir esta palabra pastoral para cada uno de nosotros. Yo quiero que me acompañes a un texto de la palabra del Señor que está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al versículo número 14. Yo te voy a leer la versión Dios habla hoy, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al versículo número 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Me encanta el título y quiero leerlo y compartirlo contigo. El llamamiento de Dios y sus exigencias. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciendo así nunca caerán. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les he enseñado. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. Mire qué lindo texto de la palabra del Señor. Este texto en 2 de Pedro nos muestra las palabras finales del apóstol Pedro para aquellos que estaban expatriados en diferentes lugares. Se encontraban, no estaban en el lugar donde era su morada, sino estaban expatriados. Pero en cada lugar donde habían sido expatriados, la palabra del Señor estaba siendo predicada y estaba llegando a cada uno de esos corazones, en los diferentes lugares donde se encontraban, en Capadocia, en Asia, en una cantidad de lugares. Allí estaba llegando la palabra del Señor. Y Pedro se encarga con mucho cuidado de dejar un último consejo. Él está diciendo: yo necesito dejar una palabra, yo necesito dejar un consejo para aquellos que me van a escuchar. Y es allí cuando el apóstol comienza a predicar, dando esta linda palabra que está allí en 2 de Pedro, de una manera muy linda. Se convierte en Pedro, podemos decirlo que en su última enseñanza. Y él escribe magistralmente todo esto que nosotros acabamos de leer. Me gusta mucho
El título, y por eso hacía énfasis, el título de este texto en la versión Dios habla hoy es El llamamiento de Dios y sus exigencias. Es muy importante que tengamos en cuenta que hemos sido llamados por el Señor, pero ese llamado tiene exigencias y cada uno de nosotros debe esforzarse por cumplir cada una de las exigencias que el Señor ha demandado para nosotros a través de su palabra. Nada más apropiado para convertirse en las últimas palabras de Pedro al despedirse de sus hermanos en la fe. Por eso me parece muy oportuno compartirlas en el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos prácticamente hoy en nuestro último servicio del año y lo hacemos precisamente de manera virtual. Y digo que el último porque nuestro próximo servicio será el 30 en la iglesia central y el 31 pues será directamente allí en la congregación de Tucunaré, pero estaremos conectados con nuestro pastor y recibiendo la palabra de nuestro pastor. Así que a manera pastoral, esta es la última palabra que el Señor me permite compartir con ustedes y no quiero dejar de hacerlo como es mi propósito todos los años, tener una última palabra que pueda bendecir, pueda centrar nuestras vidas en el Señor, en el Evangelio que nosotros hemos creído. Y hay algunas cosas que yo quiero compartir y dejar contigo. Lo primero es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Eso es importante saberlo. Todo lo que cada uno de nosotros necesita para vivir esta vida victoriosa y la devoción que el Señor espera que tengamos, Él nos lo ha dado. Reconocer este principio de la palabra del Señor nos va a llevar a renunciar a aceptar que las cosas no se pueden lograr. Que en la vida de pronto fracasamos y no logramos hacer las cosas. Y la verdad es que si nosotros estamos en el Señor, todo lo que nosotros nos propongamos hacer, lo podremos hacer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no podemos nosotros aceptar que sencillamente por no haber alcanzado algo en la vida, no lo vamos a lograr. Muchas veces encontramos personas, vidas, declarando y diciendo con sus propios labios y con su propia vida que no pueden vencer, se han rendido y han dicho no lo podemos, no lo logramos, no fuimos capaces de hacerlo. Algunos lo dicen, al rendirse están diciendo que las debilidades fueron más fuertes que ellos, que los odios y los orgullos fueron más poderosos y que no valió la pena, ni vale la pena buscar un cambio y una transformación, que es mejor darse por vencido. Muchos de pronto están pensando de esta manera finalizando este año, pero la palabra del Señor, ella nos habla de una manera especial. Pedro está cambiando todo pensamiento de derrota, de frustración, que por las circunstancias ya hayan querido llegar a nuestras vidas. Y Pedro está diciendo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Todo lo que tú necesitas para vivir la vida victoriosa lo hemos recibido de parte de nuestro Dios. Así que, entendiendo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, lo segundo que debemos entender es que nuestra meta es tener parte en la naturaleza de Dios en nosotros y escapar de la corrupción de los malos deseos que hay en el mundo. Conocer lo que es la naturaleza de Dios y esforzarnos por tener parte de esa naturaleza, que es lo que está diciendo Pedro, aquellos que habían conocido la palabra y que estaban expatriados, les estaba diciendo que era necesario tener parte de la naturaleza de Dios. Y tener parte entonces de la naturaleza de Dios se convierte en todo un desafío para cada uno de nosotros. Pero aunque es un desafío, no podemos decir que es un imposible. Es posible tener parte en la naturaleza de Dios. Pero cuando uno piensa en la naturaleza de Dios, entonces uno entiende que la naturaleza de Dios es buena, que la naturaleza de Dios es bondadosa, que la naturaleza de Dios es misericordiosa, que la naturaleza de Dios es benigna, que la naturaleza de Dios es perdonadora, que la naturaleza de Dios ofrece nuevas oportunidades. Conocer entonces esa naturaleza de Dios y saber que mi meta es tener parte en esa naturaleza, oiga, se convierte entonces en un desafío para nuestro corazón. Porque, a decir verdad, a veces yo como pastor no encuentro esa naturaleza de Dios en mi vida. Cuando uno está en medio de luchas, de dificultades, cuando uno ha sido de pronto golpeado y herido, le resulta a uno difícil tener la naturaleza perdonadora de Dios, la naturaleza misericordiosa y amorosa de Dios. Y entonces cuando uno encuentra un texto como este, uno se confronta con el Señor y con la palabra y entiende que ya hay un propósito por el cual hay que seguir orando. Cuando uno encuentra este texto de la palabra, uno entiende
que lo que nosotros debemos hacer es esforzarnos por tener parte en la naturaleza de Dios, porque ciertamente nuestra naturaleza, ella es deficiente, nuestra naturaleza le cuesta muchas cosas, pero no se trata de vivir en nuestra naturaleza, en nuestros deleites, en lo que a nosotros nos agrada. Se trata de tener la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Ver esas realidades que nos faltan nos obliga a pensar, en trabajar mucho más, en permitir que el Señor obre, se glorifique en nuestras vidas, pero que nosotros podamos llegar a tener parte de esa naturaleza maravillosa del Señor. Es por eso que para lograr esa realidad en nuestra vida, yo necesito afirmarme más en las promesas de Dios. Necesito afirmarme en las promesas de Dios. Ellas son muy grandes, las promesas de Dios son grandes y de mucho valor para poder llegar a tener la naturaleza de Dios. Pero por otra parte, yo necesito entender y necesito afirmar que sus promesas están basadas en su poder y su excelencia y no en mis fracasos y debilidades. Dios no me promete para hacerme sentir bien, porque de repente yo he fracasado y no he logrado las cosas. No, Dios me hace las promesas basado precisamente en su poder y en su excelencia. Y basado en su poder y su excelencia, me da el ánimo y me da la esperanza de que yo puedo seguir luchando, batallando por llegar a tener parte de esa naturaleza divina del Señor en mí. Así que nuestra meta debe ser tener parte en la naturaleza de Dios y escapar de la corrupción de los malos deseos que hay en el mundo. En tercer lugar, ese texto de la palabra me dice algo muy bonito, y es que debemos esforzarnos. ¿Esforzarnos para qué? Hay una cadena allí muy interesante. Dice, añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Esta es una cadena, o más que una cadena, es como un edificio que va siendo edificado piso por piso, que requiere y tiene algunas demandas de cada uno de nosotros. Dios desea que tengamos una vida de fe completa. Ese es el propósito del Señor. Él quiere que tengamos una vida de fe perfecta, completa, porque la fe sin una buena conducta se contradice. No es posible que alguien diga yo tengo una vida de fe si no está acompañada de una buena conducta. La buena conducta es imprescindible en una vida de fe, como la buena conducta sin el entendimiento resulta ser incomprensible. La buena conducta tiene que estar acompañada de ese entendimiento que nos proporciona el Señor para comprender las cosas que son honestas y lo que corresponde a su buena voluntad. Entonces, una buena conducta sin el entendimiento resulta incomprensible. O por ejemplo, el buen entendimiento sin el dominio propio resulta una necedad. O el dominio propio sin la paciencia resulta inalcanzable. O la paciencia sin la devoción, o la devoción sin el afecto fraternal y el afecto fraternal sin el amor. Quiere decir que aquí hay algo que dice el apóstol Pedro: debemos esforzarnos. Y esta es la meta, mi amado hermano. Esta es la tarea que el Señor nos está dejando. Sigue esforzándote por añadir a tu fe, entonces, como dice la palabra, la buena conducta. No podemos quedarnos estáticos en nuestra vida de fe. No podemos quedarnos detenidos en el tiempo. Si nosotros, al llegar el fin del año 2020, no sentimos que crecimos, sino que nos quedamos detenidos en el tiempo, déjame decirte, es allí cuando tenemos que tomar de nuevo esta palabra y esforzarnos, porque debemos seguir creciendo. Este año ha servido para darnos unas tremendas lecciones, pero esas lecciones deben dejarnos en nuestro corazón una certeza y una tranquilidad. Y vuelvo a decir, es la certeza de que hemos podido crecer, de que hemos podido avanzar en ese conocimiento de la palabra del Señor. Debemos esforzarnos. Esa debe ser nuestra tarea. Y esa tarea no es para el año que viene, porque muchos dirán, sí, el año entrante me propongo. No, mi amado, esa tarea no es para el año entrante. Esa tarea comienza hoy. Hoy necesitamos entonces esforzarnos para añadir todo esto que nos está hablando la palabra del Señor. A la fe, la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal
y al afecto fraternal el amor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta palabra del Señor. Lo cuarto que yo quiero dejar, el cuarto punto o aspecto que yo quiero dejar contigo en esta mañana es que poseer y desarrollar estas cosas nos llevarán a tener una vida útil y no será en vano el haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Me encantan dos palabras. Aquí hay dos aspectos que yo quiero resaltar. Primero, las dos palabras importantes, poseer y desarrollar, es lo que dice la palabra. Poseer y desarrollar. ¿Qué es lo que necesitamos poseer y desarrollar? Vuelvo a decir, la fe, la buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción, el afecto fraternal y el amor. Necesitamos poseerlo, pero necesitamos desarrollarlo. Eso, la palabra desarrollar me da a entender que es un trabajo que está bajo nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que desarrollar con la ayuda del Señor, con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero disponiendo en nuestros corazones, trayéndolo a los pies de Cristo para que Él nos permita crecer cada día, el de llevar más adelante nuestra vida, de llevar a más nuestra relación con el Señor, el de llevar nuestra vida a la madurez. Estas cosas son muy importantes, tenerlas en nuestras vidas, poseerlas y desarrollarlas. Y eso entonces nos habla de las dos cosas que debemos evitar. ¿Qué es lo que debemos evitar? Debemos evitar tener una vida cristiana inútil y haber conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy peligroso, tener una vida cristiana inútil y haber conocido en vano a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos propósito en Dios al haber sido alcanzados por Él. Tu vida tiene un propósito, tu vida no puede ser inútil. Tú no puedes ser solamente una persona que diga yo conozco al Señor, pero sin que en tu vida haya un crecimiento, una transformación, y sin que tú y yo seamos sal y luz en la tierra, podamos ganar vidas. No podemos ser inútiles en la vida de fe, y mucho menos llegar a la conclusión de que fue en vano haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente de repente fue en vano haber conocido al Señor? Porque aunque le conocieron, no le sirvieron. Aunque le conocieron, no vivieron para Él. Aunque le conocieron, no se preocuparon por ser obedientes a la palabra del Señor. Hoy, el apóstol Pedro, con este mensaje que estaba entregando a la iglesia, a los expatriados, nos está diciendo a nosotros, nuestra vida debe ser una vida útil en el reino de los cielos. Y tiene que haber valido la pena haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puede ser en vano haberlo conocido. Por alguna razón el Señor te permitió conocerle. Por lo tanto, nos conviene a nosotros esforzarnos por vivir cada día para llegar a esa estatura del varón perfecto. Por último, hay un consejo lindo de la palabra del Señor. Y está en el versículo 10. Dice, por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire qué lindo consejo. ¿Qué está diciendo? Vivan esta palabra del Señor. Procuren que esto se arraigue en ustedes, porque si ustedes lo hacen así, nunca caerán. Mire, mi amado hermano, que me estás escuchando en esta mañana, el deseo del Señor es que ninguno de nosotros se tropiece, que ninguno de nosotros caiga. El deseo de un pastor es ver a su rebaño, ver a las ovejas firmes, afirmadas en el Señor, fortalecidas en el Señor en la palabra, creciendo saludablemente, viviendo la vida de bendición, viviendo la vida de abundancia, la vida de fe que el Señor nos ha prometido en la palabra. Ese es el mayor deseo. Y si nosotros nos afirmamos y arraigamos todo esto que nos está hablando la palabra del Señor y trabajamos, nos esforzamos por desarrollar, entonces la palabra del Señor dice que nunca nosotros vamos a caer. Haciéndolo así, nunca caerán, nunca caerán. Pero también dice, de ese modo, se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Esforcémonos por vivir la palabra. Esforcémonos por tener un evangelio puro. Esforcémonos por tener un evangelio vivo, real, que la palabra del Señor realmente llegue a transformar completamente nuestras vidas y nuestros corazones. Y dice en el versículo 12, ya despidiéndose el apóstol Pedro, por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les he enseñado. Mientras yo viva,
creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Me encanta la manera de hablar del apóstol Pablo, y es lo que el Señor ha colocado siempre en nuestro corazón. Yo quiero verte bendecido, quiero verte prosperado, quiero verte teniendo todo lo que tu corazón anhela y desea. Pero déjame decirte que más que verte con riquezas, con dinero, con propiedades y con una cantidad de cosas, anhelo ver a Cristo formado en ti. Anhelo verte firme en la vida espiritual, en la vida de fe. Anhelo tener la certeza de que cuando el Señor te llame y cuando el Señor nos llame, podamos encontrarnos en las mansiones celestiales y podamos adorar y exaltar el nombre de nuestro amado Señor y vivir lo que dice la palabra. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que mientras el Señor me dé vida y me dé la oportunidad, yo seguiré con este propósito de recordar esta palabra a tu corazón, de llevarte a la reflexión año a año, de llevarte a la necesidad de un crecimiento y de un compromiso con Dios, a decirte basta ya de las excusas, de decir no puedo vencer, me quedé en el pasado, me quedé atrapado con una situación que sucedió años atrás. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que marcó tu corazón, levántate en el nombre del Señor, porque esta es tu obligación y es la palabra que el Señor está trayendo a cada uno de nosotros. Porque la palabra decía, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Todo lo que tú necesitas para ser vencedor, para ser constante y para permanecer en el Señor, lo tienes. Si no trabajas en ello, es porque tú no quieres un cambio. Es porque tú no quieres arraigarte y aferrarte y afirmarte en el Señor. Por eso, si esa es la elección que tú tomas, vas a vivir siempre de tropiezo en tropiezo. Pero yo espero en Dios que hoy, entendiendo la palabra, tú te levantes. No para decir, el próximo año tomo esta palabra, para que la tomes a partir de ahora. Y con ese compromiso podamos vivir para adorar y para exaltar el nombre de nuestro Dios. Recordemos que hay una tarea, y es obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Si este año nos ha dejado una enseñanza muy clara y muy puntual, es que la vida del hombre no consiste en los bienes que él posea. De nada sirve tener dinero, de nada sirve tener poder, de nada sirve nada de estas cosas. Porque cuando el Señor quiere llevar a alguien, lo lleva sin importarle lo que tenga. Aquí lo que realmente importa es que nuestra vida esté preparada para ir con el Señor. Mi amado, espero que estemos trabajando para preparar nuestra vida para ir con el Señor el día que Él quiera que nosotros nos vayamos con Él. No estoy diciendo que tú te vas a ir próximamente, pero estoy diciéndote que tenemos que seguir viviendo la vida de fe como el Señor demanda. Y hemos hablado recientemente de esto. Hay dos visiones que debemos desarrollar. Una, trabajar y esforzarnos como si Cristo se demorara mucho en venir. Entonces trabajamos en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros proyectos. Pero en segundo lugar, trabajamos y vivimos como si el Señor viniera hoy mismo por nosotros. Eso nos lleva a tener una vida preparada para irnos con Cristo. Que el Señor nos ayude en estos días que faltan para finalizar el año 2020 y nos ayude ya entrando en el 2021 a vivir una vida de abundancia, una vida de bendición, una vida de victoria como el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Así que yo quiero orar presentando tu vida delante del Señor y dándole gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido vivir en este año. Así que cierra tus ojos allí donde estás. Padre, yo quiero presentar la vida de cada uno de mis hermanos delante de ti. Yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das de compartir esta última palabra tal vez del año 2020. Pero es una palabra que nos está diciendo que hay cosas en las cuales necesitamos desarrollar, poseer y desarrollar en nuestras vidas para no resbalar jamás. Porque tú nos llamas a una vida útil, para que no sea en vano el haberte conocido, Señor, sino que haya un propósito, el propósito con el cual tú nos alcanzaste. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los afirmes en la palabra, que si hay alguno que se ha encontrado debilitado en su vida de fe ahora mismo, esta palabra venga a fortalecerlo y venga a alinearlo en tus propósitos, Señor. Que tú vengas a levantar la esperanza y la confianza en cada uno de tus hijos. Aquel que se encuentra triste, Señor, por la separación de alguno de sus seres queridos, te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a gobernar sus corazones.
Ayúdanos a entender, Señor, todo lo que tú has querido que nosotros comprendamos en este tiempo, en este año, Señor. Que podamos poner nuestros ojos en ti, que podamos pensar en la vida eterna, tener nuestra vida preparada para irnos contigo el día que tú quieras llevarnos, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a trabajar en nuestros proyectos, en nuestras familias, en conquistar lo que debemos conquistar, pero que nunca olvidemos que necesitamos estar preparados para el día en el cual tú nos llames. Bendice a cada uno de tus hijos, fortalece el corazón de cada uno de ellos y permite que estos últimos días sean días para vivir en familia, pero para vivir en la consagración, en una vida entregada, rendida, pensando en ti, en tus promesas, Señor, para nuestros corazones, y permite que podamos tener un cierre de año 2020 en bendición y en victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, amado Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bueno, damos gracias al Señor, mis amados, por este tiempo. Gracias por conectarse, por atender a la invitación y querer recibir una última palabra que direcciona nuestras vidas. Es una palabra desde nuestro corazón, desde el corazón de mi esposa y desde mi corazón para toda la iglesia de Tucunaré. Quiero recordarles que el 30 estaremos allí reunidos con nuestro pastor en la iglesia central a partir de las 5 de la tarde. Así que si tú quieres ir, háznoslo saber para que puedas llegar allí y juntos adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Eso será el día 30 de diciembre a las 5 de la tarde. Pero el 31 de diciembre estaremos allí reunidos en nuestra casa en Tucunaré desde las 5 de la tarde. Por favor, a las 5 comienza, así que llega por lo menos 4:30 para tener todos los protocolos de bioseguridad, cumplir con ellos y tener un lindo servicio donde podamos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Recuerda que vamos a llevar nuestra espiga y llevaremos nuestra agenda planificadora. Estos días algunos me han dicho cómo hago para presentar mi diezmo, mi ofrenda. Bueno, te invito para que el día 31 lleves allí lo que has consagrado al Señor y juntos podamos adorar a nuestro Dios. Mis amados, ahora vamos a conectarnos con el servicio, escuchar la palabra de nuestro pastor José Satirio dos Santos, que tiene una palabra de bendición para nuestras vidas. Nos ha dejado un lindo ejemplo nuestro pastor en este año, un ejemplo de tenacidad, de constancia, de firmeza, un hombre incansable, esforzándose para que cada uno de nosotros pueda ser bendecido con la palabra del Señor. Así que yo espero que puedas conectarte. Ahorita a las 10 de la mañana estaremos en la conexión y el que no pueda a las 10, entonces a las 6 de la tarde en el segundo culto. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que la paz del Señor gobierne cada uno de nuestros corazones. Les amamos. Mi esposa manda también un saludo muy especial para todos ustedes. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Bendiciones, familia de la fe. Nosotros estamos aproximándonos al cierre del año 20. Y quiero primero dejarles una palabra del Salmo 65, del versículo 11 al 13, que dice: tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se viste de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Esta palabra es para usted y es para mí en este precioso tiempo del cierre del año. ¿Y por qué estoy aquí diciéndote estas verdades? Primero, para recordar que nosotros siempre conmemoramos el cierre del año de una manera magistral, cantando, adorando y luego con una palabra y una oración profética. Hemos hecho eso en el templo en días anteriores o años, luego en el estadio, volvimos al templo, pero ahora en el año 20 estamos frente a una amenaza de pandemia en la cual nos impide hacerlo. Sin embargo, yo siempre estoy parado sobre la roca y buscando la forma y las salidas correctas para cumplir con el propósito del Señor. Si el enemigo de nuestras almas quiere encerrarnos en el temor, en el miedo, en la desconfianza, no lo puede,
porque entonces, no usando el templo ni el estadio, usaremos nuestras casas. En este año, un cierre de año extraordinario, con palabra profética y oración profética, a partir de las 10 de la noche en forma online. Pero voy a tener para usted 2 alternativas más. El día 30 vamos a tener una tarde de consagración de 5 a 6:30. Y el día 31, tarde de consagración, pero vamos a hacerlo con tarde de santidad. Entonces, repito, tarde de consagración en el día 30 y el 31, tarde de santidad. Quiero recordarle que la hoja panificadora debe estar presente y alistada, como también su espiga. Y decirle que si usted ya tiene las espigas preparadas, haga entrega anticipadamente, que puede ser el día 30 en la tarde y el día 31 en la tarde, o en cualquier día de la semana. Si usted viene al templo, con gusto te atenderemos. ¿Ok? Vamos por más, como siempre, en Dios. Nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Nuestra cita será de manera virtual del 6 al 9 de enero del 2021. De Colombia, pastor y misionero José Satillo dos Santos, José Ordóñez, pastor Alexander Avellaneda. De México, Abraham Pérez. De España, Alex San Pedro. De Argentina, pastor Sergio Velar. Pastor Bernardo Afranchino y pastora Marisa Afranchino. De Chile, pastor Cristian Jara. De Estados Unidos, Daniel Calvetti. Disfrutaremos de varios talleres especiales para nuestros influyentes. También tendremos R21 Café Emprender. Y para este 2021 llega Teams R21 Level Up. ¿Qué esperas? Regístrate en www.centrocristiano.com.co y en www.renovacion21.com. Convención Influyentes, el legado, la herencia que trasciende.